Hoy día lo que nos corresponde ver sí, bueno, seguir un poco con la materia de regresión lineal, simple todavía, no llegamos a múltiple, y en particular lo que vamos a ver acá son las pruebas de significancia del modelo, ¿no? Cuando hablamos de pruebas de significancia del modelo, nos referimos básicamente a que efectivamente, si tú dices que tu modelo de regresión es i igual a un beta 0 más beta 1 por x más un error, se supone que ese beta 1 por x tiene que ser significativo, porque efectivamente estás tratando de explicar y a través de x. Entonces, una prueba de hipótesis importante ahí es ver si efectivamente el beta 1 vale 0, lo cual significa que el modelo no es significativo, o bien que el beta 1 sea distinto a 0, lo cual significaría que el modelo es significativo. Entonces, al hacer este procedimiento de prueba de hipótesis, lo que nosotros buscamos en el fondo es rechazar la hipótesis nula, porque así de alguna forma concluimos de que sí, el beta 1 ayuda a explicar el comportamiento en la variabilidad de la variable de respuesta y, ¿no? Esa es básicamente la idea. Porque si beta 1 es 0, como dice acá, la variable de respuesta y solo dependería de una constante, y no tiene sentido, ¿no? Entonces no sería un modelo significativo. Entonces esta es la prueba. Esta prueba de hipótesis se puede ver de dos partes, ¿ah? En general son pruebas test student que se utilizan en general para regresión múltiple, pero también tenemos la prueba F-Feature, que en el caso de regresión simple aplica para lo mismo, ¿ya? Y esto es que hay una relación más o menos determinada, digamos, entre lo que es la F y la T. O sea, si uno toma los elementos de la T student y los eleva al cuadrado, te da justamente el valor del estadístico de prueba del F. Así que vamos a ver ahí que de dos formas diferentes se puede llegar un poco a la misma conclusión y el valor P debería ser el mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la idea? En general, para la prueba F y la prueba T, en lo que es regresión lineal simple, la hipótesis nula es que el beta 1 es 0 y por lo tanto no es significativo X para explicar el comportamiento de Y. Y la hipótesis alternativa es que el beta 1 sí es distinto de 0 y por lo tanto de alguna forma ayuda a explicar el X, el comportamiento de Y o la variabilidad en Y. El estadístico de prueba en lo que es la prueba F es el cociente entre el cuadrado medio de la regresión y el cuadrado medio del error, que se saca de la tabla NOVA. Y en el caso de la T es un cociente, ¿no es cierto?, que es el cociente entre la estimación beta 1 gorro del parámetro beta 1 y la desviación estándar de esa estimación, de ese parámetro, ¿no? En el caso de la prueba F, es una prueba de cola superior, ¿ya? Por lo tanto, la región de rechazo tiene la forma de cola derecha, y esta es básicamente el rechazo. O sea, si el estadístico F es mayor o igual que un valor crítico F a nivel alfa, con un grado de libertad en el numerador y n-2 en el denominador, y esta es la forma, en el fondo, que tiene la distribución F. Pero en el caso de la T-Student, bueno, y esa es una cosa igual interesante, ¿no? Que en el caso de la hipótesis alternativa, como es distinto, uno tendería a pensar que es de dos colas, y efectivamente acá se ve el tema de las dos colas. Pero en el caso de la F, todo va asociado a una cola superior. Bien, bueno, entonces acá es T mayor o igual a, o sea, T de alfa medio n-2 o T menor o igual a menos T de alfa medio n-2. Bien, veamos un ejemplo entonces, cómo aplica esto. Está un poco comprimida el texto para que alcanzara. Pero nos dice lo siguiente, ¿no? La alta densidad poblacional de Japón ha provocado un altísimo consumo de recursos. Una gran dificultad tiene que ver con la eliminación de desechos. Una investigación reportó la intervención de una nueva máquina de compresión para procesar lodos de albañil. Parte importante de la investigación implicó relacionar el contenido de humedad de gránulos de comprimido, dice acá Y en porcentaje, con la velocidad de filtración de la máquina, X en kilogramos por SDS, no entiendo lo que es, pero acá me imagino que tiene que ver metros, y acá no sé si será horas, bueno, no queda muy claro las unidades de medida ahí. Ya, ok, perfecto. Porque me está avisando acá Javier que tiene problemas de conexión, pero si tiene algún problema se va a volver a conectar.
Entonces nos piden, en letra A, en este problema, utilice los estimadores de mínimos cuadrados para encontrar un modelo que relacione idealmente las variables de investigación, que lo que dijimos que es el contenido de humedad en granos, que es la variable Y, en granos de comprimido, y con la velocidad de filtración, que es lo que pueden manejar ustedes, que es la variable independiente, ¿no? X. Luego dice, interprete los parámetros, calcule el coeficiente de determinación e indique la cantidad, le indique la calidad, perdón, del modelo. Eh, Calidad en el sentido si es bueno o no es bueno. Si en el fondo es bueno o no es bueno el modelo en cuanto a su ajuste, si el R cuadrado es alto. Luego nos piden realizar las pruebas F y T para concluir sobre la utilidad del modelo, ¿ya? Y estima el contenido de humedad en granos de comprimidos cuando la velocidad de filtración de la máquina es de 100 kilogramos por... No sé esa unidad, la verdad, que será. Um, Hace tiempo que no tomo cursos de ciencia, así que me falta recordar un poco las unidades de medida en el sistema internacional. Bueno, lo que nos piden en el fondo acá es calcular todo esto a través de un software estadístico. Bueno, acá nosotros anteriormente en el curso siempre utilizábamos Minitab. De hecho, la Escuela de Ingeniería ha comprado licencia de ese software. Pero el problema que tiene Minitab es justamente que hay que comprar una licencia y en el fondo tampoco ustedes pueden, ¿cómo podríamos decirlo? Basarse su conocimiento en una herramienta en la cual no tienen ninguna certeza que en el mundo laboral van a disponer. Entonces ahí hemos visto como un poco dos caminos. Un camino, bueno, siempre ustedes saben que, por ejemplo, Excel no es un software de licencia gratuita, no es gratis, se paga, pero efectivamente en cualquier empresa donde vayan a trabajar, Excel van a disponer, así que es importante que usen Excel, y de hecho vamos a tratar de hacer este ejemplo en Excel. Pero también existen otros softwares gratuitos los cuales nos permiten hacer todos estos cálculos. Por ejemplo, en Python pueden hacer esto, que en ayudantía deberían verlo. Y también hay otro software gratuito bastante útil y fácil de usar que se llama Gretel, ¿no? Así que vamos a trabajar un poco con ellos. De hecho, los resultados que están acá están mostrados en Gretel, ¿no? Sí, aquí está el modelo justamente en Gretel, ¿no? Sí, bueno, básicamente acá lo que se muestra en esta salida de Gretel es, en la primera parte de la salida, lo que está acá arriba es la estimación de los parámetros. Acuerden que en un modelo de regresión lineal simple tienen dos parámetros a estimar, beta 0 y beta 1, y por lo tanto tienen que calcular beta 0 gorro y beta 1 gorro. El beta 0 gorro es la constante que aparece aquí, y el beta 1 gorro sería lo que está acá. La desviación típica que sale acá es el S de beta 0 gorro y este es el S de beta 1 gorro. Por lo tanto, el estadístico T que aparece aquí es el cociente entre este valor y ese valor. Y ese valor que está ahí, como ustedes ven, es muy, muy alto, muy lejano de cero. Entonces el valor P es muy, muy chico y por lo tanto es significativo. Y que se concluye que la hipótesis nula se rechaza, ¿no es cierto? Porque el valor P es prácticamente cero, así que bajo cualquier nivel de significancia se rechaza. Y entonces, ¿qué concluimos? Que efectivamente el modelo es útil, ¿no? Como se llama, una prueba de utilidad del modelo, porque en el fondo la variable X sí explica el comportamiento de la variable Y, ¿ya? Otra cosa importante para poder ver si efectivamente una variable explica o no es hacer un gráfico, ¿ya? Un gráfico que nos permita ver una recta de regresión si parece adecuado ajustarla, y eso es lo que vamos a ver también. Y lo otro es algunas otras salidas de Minitab, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente de determinación, el R cuadrado, efectivamente es alto. El estadístico F también es bastante alto. El valor P del estadístico F, se dan cuenta que es el mismo valor que este. No sé si alguien tiene una calculadora por ahí, pero puede probar que 8,484 al cuadrado les debería dar esto. ¿Mm? Y otras cosas importantes acá. Tenemos el criterio de Schwartz y el criterio de Akaike, que son dos criterios para ver en el fondo qué tan bueno es el ajuste del modelo en cuanto a, ¿cómo le podría decir? En general se utiliza como medidas asociadas al ajuste
y basándose en un criterio que se llama el criterio de la parsimonia, que dice, ojalá trate usted de explicar lo que más pueda con lo menos posible. Pero esas medidas más bien se utilizan cuando uno quiere comparar múltiples modelos, y eso es algo que se da más en regresión lineal múltiple, que es simple, ¿ya? ¿Por qué es múltiple? Porque en múltiple tienes como muchas elecciones posibles de variables para explicar una variable de respuesta. En cambio acá en regresión simple es una única variable la que está tratando de explicar la variable de respuesta, ¿no? Pero es bueno que sepan aquí esta información que aparece en esta parte, ¿no? Eh, ok, entonces aquí está la prueba F que les explicaba. Esta es la tabla NOVA de análisis de varianza. Aquí tienen el estadístico, aquí está la media de cuadrados o cuadrados medios de la regresión. Si eso lo dividen por los cuadrados medios de los residuos o del error, lo que tienen finalmente es el F, y ahí está el valor P respectivo. Y ese es el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Bien, bien, bueno, entonces volvamos al problema. La idea básicamente era mostrarle cómo esto se hace en Excel y cómo hacerlo también en, ¿cómo se llama esto? En Minitab. No, perdón, Minitab, en Gretel. Bueno, hablamos de Minitab, pero ya no lo vamos a utilizar. Entonces acá, no sé si se acuerdan, la vez anterior lo hicimos, pero volvamos a hacerlo en Excel. Ustedes se van aquí a datos, luego de datos se van a análisis, no, perdón, análisis de datos, no análisis de hipótesis, análisis de datos. Y en análisis de datos le aparece este cuadro de diálogo. Dentro de este cuadro de diálogo ustedes deben seleccionar la opción que dice regresión y deben señalar entonces que el rango de I son todos estos valores, que es la velocidad, tengo una duda ahí, déme un segundo, ¿eh? El enunciado nos decía que X era la velocidad y que Y era el porcentaje de humedad. ¿Va? Mm, Creo que está al revés en el Excel. Eso estoy viendo, efectivamente. Eso estoy viendo. Que el enunciado dice otra cosa, po. Dice que el contenido de humedad es la variable I y que la variable X es es la, ¿cómo se llama esto? La velocidad, ¿no? Y de hecho nos dicen, a ver qué nos dicen, que recientemente la variable de investigación, ok, ya, perfecto. Vamos a hacerlo al revés entonces, porque yo entiendo que esto debería ser X y esto debería ser Y. Ok, entonces nos vamos justamente a datos, habíamos dicho recién, análisis de datos, después se van a regresión, después el rango de I de entrada, el I sería el porcentaje de humedad, efectivamente es esto. El rango de X sería la velocidad, control shift abajo, ahí si quieren seleccionar con el teclado todo eso. Después vamos a colocar que hay rótulos, porque efectivamente estamos usando los rótulos en la primera fila. Y luego tenemos, por ejemplo, nivel de confianza para eventualmente un intervalo de confianza. Los valores, ¿dónde los vamos a entregar? Por Profe, ejemplo, ¿sí? ¿puede repetir de dónde salió eso? ¿O qué está haciendo? Que Profe, me ¿Sí? perdí. en mi Excel no me sale la parte de análisis, solamente me sale esquema y previsión. Ya, perfecto. Yo le ¿Cómo explico sabe cómo hacerlo. Sí, mire, cómo tiene que ir activarlo? a archivo, después de archivo tiene que ir a opciones. Sí, 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 eso se activan, creo, ¿no? Sí, hay que activarlo, correcto. Y después tiene que ir a donde dice complementos. Espera, que anda medio lento No, sí, espera, no el hay tab. problema. Complementos. Claro. Y en complemento tiene que fijarse que tenga activada esta opción que dice herramientas para análisis. Herramientas para análisis. Salen dos. Ya, ¿Cuál sí, es? correcto. Si aquí usted quiere, puede, pero presione ese botón que dice administrar complemento de Excel IR. Le va a aparecer Ya. esto. ¿Le apareció esto? Sí, sí.
Y ahí entonces seleccione herramientas para análisis y herramientas para análisis igual de Visual Basic for Application. ¿Sí? Y coloca aceptar y ahí debería automáticamente actualizarse, ¿no? Está cargando. Se me quedó pegado el Excel, creo. Sí, ahí Ya. apareció. Análisis de datos. Ah, ya, perfecto. Eso. Ya, Análisis de gracias, datos. profe. De nada. ¿El resto lo puedo hacer? ¿Sí? ¿Tienen activada esa opción? Ahí no revisé. Usted me dijo, Yamina, que se había perdido como en los pasos, pero ahora entiende que tiene que ir acá, ¿no? A la viñeta datos y análisis de datos. Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, regresión, como les decía, la variable i vamos a seleccionar con encabezado, la variable x con el encabezado también. Nivel de confianza es para los intervalos de confianza o eventualmente intervalos de predicción, si uno quisiera. Luego, lo que nos preguntan acá es opciones de salida. Usted puede colocar los resultados en un rango de salida y eso significa que es la misma hoja. Por ejemplo, acá yo digo que me entregue los resultados. O la otra opción es que haga una hoja nueva. Entonces se va a crear una hoja, no sé, 4. Usted le coloca el nombre que quiere, la verdad, ahí, acá, hoja 4. O sea, hoja la que quiera, el nombre que quiera, como les digo, se pone ahí. Y si no, la otra opción es un libro nuevo. O sea, se abre un archivo nuevo de Excel y ahí entrega el reporte. ¿Ya? Y la otra opción que tenemos también son que entregue un reporte, por ejemplo, de los residuos y los residuos estándares y algunas gráficas que podría mostrar en relación a, por ejemplo, gráficos de residuales, ¿no? Eso es para validar el modelo, ¿ya? Pero todavía no hemos visto esa parte, pero eso es lo que deberíamos visualizar acá. Y gráfico de probabilidad normal es un gráfico que debería permitirnos ver si los residuos se comportan de manera normal, ¿no? Acuérdense que este es como una especie de ppplot, ¿no? Eso es lo que uno esperaría. Pero me parece que está no tan bien hecho esta herramienta, ¿no? Creo que la otra clase lo vimos y no resultó, así que mejor no seleccionemos eso. Colocamos aceptar, ¿sí? Y les aparece esto, ¿no? Eh, no sé si les dio lo mismo. Voy a ocultar eso. Profe, era el Ujú. rango de salida? El rango de salida donde tú quieres entregar los resultados. Pues yo coloqué una celda cualquiera donde estaba vacía la mía. Ah, ya. Donde tú quieres que te muestre toda esta tablita. Claro, que no me había percatado de eso. Ya. Entonces, por ejemplo, acá están todos los análisis respectivos, ¿no? Acá tenemos cuánto el coeficiente de determinación, casi un 80% del ajuste. Tenemos el R cuadrado ajustado, que eso todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver en regresión múltiple. Y tenemos el error típico, que eso es como la estimación de sigma, del error, de la varianza de los residuos. De hecho, este valor que está acá, el error típico, debería ser la raíz cuadrada de MC de este, ¿no? A ver si no estoy mal. Raíz de este valor. Ah, no es eso entonces. Perdón, es que ahí dice la suma de cuadrados, no, pues debería ser la raíz cuadrada de MCE, de la suma del promedio de los cuadrados. Y ahí sí, ¿ven? Eso es lo mismo. Ese que está ahí es la raíz cuadrada de sí. Ok, entonces, ¿qué decíamos recién? Que en la prueba, para ver la significancia del modelo, podemos utilizar la prueba F, ¿no es cierto? Que está en la tabla NOVA, o bien la prueba T, que está asociada al X velocidad, ¿no? En el fondo es eso. Y a cada uno lo que puede ver, efectivamente, es que el estadístico T dio eso, 8,48, ¿ya? Y el estadístico F dio ese. Yo les decía que en regresión simple una forma de corroborar que esto esté bueno es que ese valor, el T, si yo lo elevo al cuadrado, me tiene que dar exactamente, perdón, tiene que dar exactamente el mismo número que está ahí. Ese, ¿se dan cuenta? Son iguales. Si yo elevo el T al cuadrado, me tiene que dar el F. Y por lo tanto, el valor P de esto tiene que ser igual que el valor P de eso.
Eso. Lo que tenemos más acá, que dice inferior 95% y superior 95%, son intervalos de confianza para el parámetro beta 0, el que está asociado al intercepto, y intervalos de confianza para el parámetro beta 1, que es el que está asociado a la X velocidad. Y lo que tenemos acá más a la derecha, que dice inferior y superior 95, tiene que ver con eventualmente una predicción de un intervalo de pronóstico, pero para eso hay que tener algunas observaciones adicionales para poder pronosticar. ¿Ya? Pero eso no lo hemos visto aún. Entonces lo importante acá es lo siguiente, ¿no? Si uno revisa el valor estadístico T de este X velocidad, esto, bueno, es muy positivo, 8,48, de hecho el valor P es prácticamente cero. Como es prácticamente cero, significa que siempre se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Bueno, la hipótesis nula es que el beta 1 sea igual a cero, ¿no? Eso que está ahí. Beta 1 igual a cero. Entonces, como yo rechazo esto, en el fondo me quedo con que la hipótesis alternativa que dice que beta 1 es distinto a 0. En cualquiera de los casos, ¿no? Para el F o para el T. Y eso es lo que nos sirve para demostrar si el modelo es válido o no es válido. ¿No? Bueno, eso es lo primero que habría que hacer como análisis. Después, me dice, utilice los estimadores de mínimos cuadrados para encontrar un modelo. Y acá está, pues las estimaciones de mínimos cuadrados dirían esto, ¿no? Como que las estimaciones de I o Igor, no sé cómo le quieran llamar, pero I sería igual a chuta, a ver, escribámoslo como texto, pero va a quedar muy grande. Bueno, pero en el fondo no está escrito acá explícitamente, ¿no? Pero vamos a tratar de escribirlo acá entonces. I sería igual al intercepto, que sería este coeficiente, ¿no es cierto? Más la pendiente, que sería el beta 1, que sería este número que está acá, multiplicado por X. ¿Ya? Ese sí, si uno tuviera que escribir el modelo sería así, ¿no? Y gorro, o la estimación de I, la estimación del porcentaje de humedad, es una constante, 72,95, más un porcentaje de, o sea, más el coeficiente que está acá, el beta 1, por la velocidad respectiva, ¿no? Perdón, eso quise decir. Ese es el modelo que tendríamos que escribir y eventualmente explicar. También una cosa que le dije que podríamos hacer que no hemos hecho es que podríamos haber hecho un gráfico de dispersión. Entonces ustedes podrían tomar esto, irse acá a lo que es insertar, llegar a esta parte de gráficos, colocar gráficos de dispersión y luego hacer el gráfico de dispersión que les quedaría algo así. Ustedes si quieren pueden ajustar la escala, ¿no? Porque aquí parece que la escala no está muy buena. En realidad yo diría que el mínimo 50 es suficiente. Y el máximo, ya bueno, 250 el máximo. Y los principales de A50 y los secundarios de 10, así eso está bien. Okay. Ahí les quedaría un poco mejor el gráfico, ¿no? Y aquí, botón derecho, agregar línea de tendencia. Y entonces ahí les genera la línea y ustedes pueden colocar que señale, que presente la ecuación de regresión en el modelo y que presente el valor de R cuadrado. Ahí si se dan cuenta, esto es los mismos resultados que estamos obteniendo por la salida de regresión, ¿no? Pero estos resultados los estamos obteniendo, bueno, si quieren aquí también el gráfico, pueden moverlo. En el fondo le damos dispersión, como el gráfico de dispersión, y ahí está. ¿Ok? Entonces aquí tienen el gráfico, tienen la mejor recta y la estimación de la mejor recta, y esa es la ecuación, ¿no es cierto? No me deja, pensé que me iba a dejar agrandar esto. Ok, pero bueno, la otra opción es que, porque no ven nada yo creo ahí. Ahí sí. Ya. Pero acá hay algo parece que extraño, ¿no? Que dice que el I humedad y no. Claro. El X es la velocidad. Está bien, pues. Y el I es la humedad, ya, sí, eso está bien.
porque esto es un porcentaje de humedad, y esto es la velocidad. ¿Sí? Y si uno ve los datos, los valores de X se mueven en este rango más grande que 100, en cambio los valores de humedad, como son porcentajes, se mueven como entre 0 y 100, ¿no? Sí, es lo que se observa ahí. De todas formas, ustedes pueden chequear si está bien esto a partir de la selección de datos. Y ustedes ven acá, por ejemplo, bueno, acá se le puso este valor a la serie, ¿no? Pero ustedes deberían ver, por ejemplo, acá modificar. Podrían ver que, bueno, el nombre que le quieren dar a la serie, pero los valores de X serían los que están acá. Son de las columnas A. De hecho, ahí está. Y luego, los valores de Y son los de la columna B. Profe, ¿Se entiende? Dígame. los valores de rango de entrada y rango de salida los sacó del enunciado. No entiendo su pregunta. ¿Se refiere a para poder Sí, para utilizar eso. esto? Sí, sí. No, pues son los valores que te dieron en la planilla Excel, ¿no? Son estos que están Ah, acá. ya, Entonces, y cuando te son, pregunta por los I, seleccionas los I correspondientes y si vas a seleccionar el encabezado, colócale que aceptas rótulos, ¿no? Porque acá en datos, tú colocas análisis de datos y acá en regresión te pregunta si es con rótulo o no con rótulo. Si no colocas rótulos, entonces es porque vas a empezar a leer solo los datos y no tiene un encabezado. Si colocas rótulo, significa que tiene un encabezado esos datos. ya, ah, ya, ok. Ya, perfecto. Entonces, eso es lo primero. El resto del enunciado del problema dice, interprete los parámetros, ya he explicado un poco, calcule el coeficiente de determinación, indique la calidad del modelo. Entonces, el coeficiente de determinación es el R cuadrado, que está acá, coeficiente de determinación, que es aproximadamente 80%. Entonces, la interpretación que uno puede decir es que el 80% de la variabilidad en el porcentaje de humedad es explicado a través de lo que es la velocidad, ¿no? La velocidad, que es la variable X. Ese es el concepto que uno debería interpretar del R cuadrado. Y en general uno podría decir que es bueno, porque es un valor bastante alto. Eh, de hecho, si calculáramos, por ejemplo, la raíz cuadrada de esto, que la raíz cuadrada es como la correlación, ¿no? O sea, es la correlación. La correlación es alta, ¿sí? Entonces quiere decir que hay una relación fuerte entre X e Y, porque es como un 89%. ¿Y qué más nos dicen? Estime el valor de la varianza. El valor de la varianza viene dado, acá está el error típico, si quieres la varianza sería eso elevado al cuadrado, pero eso que está ahí es lo mismo que el MCE, ya habíamos explicado, ¿cierto? Y el MCE está acá, es exactamente lo mismo. ¿Y qué más nos piden? Realiza las pruebas F y T y concluye sobre la utilidad del modelo. Entonces claramente está dado que la prueba F y la prueba T nos lleva, digamos, al mismo valor P, y el valor P para todo efecto práctico es cero, y si es cero significa que independiente del nivel de significancia, ¿cierto? Siempre vamos a rechazar la hipótesis nula, concluyendo entonces de que el modelo es útil, ya que la pendiente es distinto de cero, eso es lo que demostramos acá, y como la pendiente es distinto de cero, entonces quiere decir que la variable X sí explica el comportamiento o la variabilidad de la variable Y, que en este caso es el porcentaje de humedad. Luego dice, estima el contenido de humedad de los gránulos de comprimidos cuando la velocidad de filtración de la máquina es de 100. Y acá está lo que es el pronóstico que podríamos hacer. Y para hacer ese pronóstico, cuando es 100, ¿no es cierto? Como dice que es 100, esto es la velocidad, ustedes tendrían que decir que la estimación de I, o el porcentaje de humedad estimado para un X igual a 100, según su modelo que tiene, ¿no es cierto? Sería el intercepto, que sería ese valor, más la pendiente, que sería ese valor, multiplicado por el valor de X, que el valor de X es 100, ¿cierto? Eso. Entonces esa sería la estimación que ustedes deberían tener de el porcentaje de humedad, ¿sí? Según su modelo. Y eso en el gráfico, por ejemplo acá, ustedes ubican más o menos el 100 por acá, entonces deberían tirar hacia arriba y proyectar ese valor que está ahí, y ese valor lo tiran para allá, y eso le da un poquito más de 77. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. Ya. ¿Le gustaría ver esto en Gretel también?
o avanzamos un poco en la materia, porque igual Gretel lo podrían ver a lo mejor en ayudantía, pero ese es otro software estadístico. Eh, Déjenme ver si tengo por acá Gretel abierto. No, no está abierto, pero lo podemos abrir. Ya, acá está Gretel. Bueno, acá en Gretel lo que hay que hacer es abrir archivo de datos, ¿ya? Entonces, en este caso no tenemos los datos, así que habría que juntarlos. Yo preferiría en este caso que estos valores tuvieran un libro nuevo, ¿no? Para que sea más fácil, más de entender. Ya. Ya. Entonces estos datos vamos a guardarlos como, no sé, datos, ejemplo 2.4, Gretel. Ya, vamos a guardar así ese libro. Lo borro ahí. Y después en Gretel, entonces acá, voy a ir a archivo, abrir datos, archivos de usuario. Y acá ustedes tienen que colocar que el fichero de datos sería un Excel, un XLSX, y lo tienen que ir a buscar en su disco duro. Pues en mi caso, esta es la ruta que yo sé. Por acá estoy trabajando. Estamos aquí, estamos acá, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Abrir. ¿Ya? Luego de eso le aparece este menú contextual donde pregunta, los datos comienzan desde la columna 1, en la fila 1, o sea, en el fondo de la celda A, digámosle que sí. Los datos se han importado y han sido interpretados como sin fecha, sección cruzada. Efectivamente aquí no hay serie de tiempo, así que sin fecha desea dar a los datos una interpretación de serie de tiempo o dato de panel. Puedo decir que no, porque no es una serie de tiempo. Cuando hablamos de serie de tiempo, básicamente es como que los datos fueron tomados en distintas épocas del tiempo, lo cual acá no corresponde, así que no. Y acá ustedes pueden colocar, por ejemplo, botón derecho y pueden sacar los estadísticos principales. También pueden mostrar los valores. Por ejemplo, ahí están los valores de X. Y acá están los valores de Y. Y entonces, por ejemplo, en ver, podrían hacer un gráfico de dispersión, un scatterplot. Entonces le va a aparecer este menú contextual. Ustedes dicen que la variable X es X velocidad y la variable Y acá es Y humedad. Colocan aceptar y ahí tienen el gráfico de dispersión de los datos con la ecuación de la recta de mínimos cuadrados, ¿no? Al tiro. Luego para hacer el análisis de regresión tendrías que ir a herramientas. Herramientas, no, acá no. En modelo, perdón, aquí, mínimos cuadrados ordinarios, esto es. Le aparece este menú contextual, te dicen que la variable dependiente es X, la variable independiente es el Y, más la constante, esos son los regresores, por así decirlo. Colocan aceptar, y ahí les da eso que está ahí, ¿no? Que es un poco la Entonces, misma salida. Dígame. entonces, mínimos cuadrados es lo mismo que regresión. Lo que pasa es que es el método. Lo que pasa es que mínimos cuadrados es un método bien particular. En inglés esto se llama OLS, como Ordinary Least Squares, son los mínimos cuadrados ordinarios justamente. Y básicamente, ¿qué quiere decir? Que lo que tú buscas es minimizar simplemente cuánto es lo que se desvían los datos con respecto del dato observado con respecto al dato pronosticado, ¿no? Ese es el concepto. Pero hay métodos de regresión más avanzados, que algunos de ellos se van a ver en el curso, otros quedan fuera de ellos, pero Ah, ya. existen otros tipos de regresiones, a eso voy. Sobre todo si quieras en algún momento alguna línea asociada a lo que es ciencia de datos, pues vas a ver que existen muchos modelos más allá de la regresión lineal o múltiple. Existe la regresión Rich, regresión, bueno, y así un montón de regresiones, ¿no? Pues no, pero la idea no es confundir, así que por el momento te diría que sí, que lo que vamos a usar nosotros en el curso son los mínimos cuadrados ordinarios. Excelente. Entonces esta es la salida que entrega Gretel. No sé si, bueno, me imagino que no me pudieron seguir.
porque yo lamentablemente no les mandé un link de Gretel, ¿cierto? Pero ahora aprovechando que estamos acá, les puedo pasar al tiro el link. O si les mandé un anuncio, ¿no? Con Gretel ya ni me acuerdo la verdad. Parece que no, ¿no? No sé. No, me parece que no. Lo hice en otro curso que también usamos Gretel en producción. Acá, Gretel para Windows, y acá está. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la versión de 64 bits o de 32 bits. ¿Ya? Y esa es la versión que ustedes instalan y con eso pueden ya empezar un poco a jugar con Gretel. Pero esa es la página web. La página principal es esta. Ahí está. También está el Gretel, porque algunos de ustedes no sé si tienen un sistema operativo iOS de Macintosh, ¿no? ¿Tienen algún equipo Apple? ¿Todos usan No, Windows? sí. Ya, ya, entonces Gretel for Windows, ahí. Y ahí está lo que estábamos viendo recién. Ok, pero les voy a mandar este link igual para que lo tengan acá en el chat y así puedan ingresar inmediatamente a descargarlo, ¿ya? Es súper liviano, digamos, no es pesado de instalar, así que lo podrían empezar ahí a jugar con Gretel. Bien, entonces aquí sí en Gretel hasta el momento hemos solamente tenido la salida, ¿no es cierto?, de la regresión. Los aspectos principales, aquí están los coeficientes, las estimaciones. Acá está el valor P, justamente. El valor P de la prueba F también es lo mismo. Acá está el valor del F-feature. Eh, Básicamente eso. Eh, Acá podríamos hacer predicciones, ¿ya? Eh, Dominio de predicción, cuando sale acá, significa qué datos va a utilizar para hacer la predicción. Entonces son todos los datos. Hay una predicción estática, porque ustedes van a colocar, aquí por ejemplo dice número de observaciones a representar anteriores en la predicción. Eso no. Ya. Pero el problema sí que tiene esto es que para mostrar la predicción necesitarían haber agregar un dato adicional en la variable i, ¿no? O sea, valor de 100. Y ahí les haría eso. Eh, Tendríamos que ir entonces a Gretel. ¿Dónde está? Este están los gráficos. Pero me refiero al menú contextual. Este. Y aquí donde dice humedad, yo quiero estimar la humedad, ¿cierto? Pero para un X particular. Entonces aquí están los X. Y yo acá en X puedo editar valores. Y le aparece esto. Y al final podrían agregar un valor. ¿Ya? Entonces añadir una observación. Y vamos a agregar una observación de tamaño 100. ¿Ya? Y ahora sí entonces, en este modelo deberían poder hacer predicciones. Y bueno, acá es básicamente como le muestra el intervalo de confianza, ¿no? Para esa predicción que van a hacer. Puede ser por barras, por líneas. Por ejemplo, por líneas. Ok. Y les aparece esto, ¿no? Ya, pero esto en el fondo son estas líneas que están acá, lo que muestran son los límites inferior y superior de los intervalos de confianza para todos los valores posibles, pero me llama la atención que no veo la estimación específica del 100 que yo quería, ¿no? ¿Qué pasa? Y ojo que acá por algún motivo lo está graficando al revés, ¿no? Porque hizo como X en el eje Y y el Y en el eje X. Ya, por algún motivo Gretel no lo entendió como yo esperaba. Qué raro, porque se supone que lo dijimos bien, ¿no? O cometimos un error. Eh, Qué raro. Estoy seguro que ¿Profe? cuando hicimos la regresión les dijimos, ¿no? Que el X era el X y que el Y era el Y. Me equivoqué. Ahí dice, no, dice variable dependiente X. Entonces yo me equivoqué. Huh, va. Hagámoslo de nuevo, a ver. Sí. Errar es humano, dice, ¿no? Bueno, acá modelo, mínimos cuadrados ordinarios.
Y la variable dependiente, sí, pues, la variable dependiente es el i es la variable que yo quiero explicar, y el x es la variable del regresor. Sí, yo lo había escrito mal, entonces. Ahí está la cosa. Ya, ahora sí. Ahí sí. Ahí sí que sí. Ya. Y son 20 observaciones en el fondo, sí. Y ahora con este modelo, veamos si podemos hacer una predicción. Ya, digamos que sí. Pero sigo sin ver la predicción específica, ¿no? Al 100, o salvo que ese punto que está ahí es uno de los puntos de la muestra. Sí, pero era más de 77, ¿no? La estimación. Sí, no. Eh, Sí, no aparece directamente, ¿no? Pero estos son en el fondo los intervalos de confianza que se podrían hacer para cada uno de los casos, ¿no? Para cada valor de X yo estimo un I y en función de eso, ¿cómo se llama esto? Estos son los valores de I, por ejemplo, observados, estos son los valores que se predicen con el modelo. Esta es la desviación típica en función del error y ese es el intervalo entre qué valores se mueven, ¿no? Eh, sí, es... bien, ya se nos está yendo la clase. Entre la aplicación del software. Entonces yo creo que ya resolvimos un poco esto. Ahí explicábamos la salida. Y por último, ya. Bueno, eso ya lo hicimos. Eso también ya lo mostramos de todas formas. Pero expliquemos un poco acá lo siguiente. Esto que está acá es la formulación, ya, la formalización, digámoslo así, de lo que son las inferencias relacionadas con beta 1. Entonces, por ejemplo, uno puede obtener un intervalo de confianza para la estimación de ese parámetro, beta 1, y esto sería a través de beta 1, gorro, la estimación, más o menos un t de alfa medio por la desviación estándar o la desviación típica de esa estimación, ¿no? Bueno, aquí básicamente hay una explicación de por qué se usa el estadístico T, una explicación más técnica que tiene que ver con la distribución normal, y básicamente acá está la derivación, ¿no? En el fondo este es el test student y de acá se deriva esta expresión y se llega finalmente a esto que está acá, ¿no? Pero es muy técnico, ¿no? No sé si valga la pena meterse mucho. Y aquí en este ejercicio lo que se busca es obtener un intervalo de confianza para ese parámetro, que si nosotros volviéramos a la planilla Excel que estuvimos trabajando, acá en la planilla Excel, en esta parte, donde dice el X velocidad, que en el fondo ese es la pendiente. Acá ustedes tienen el 95% inferior, ese es el intervalo de confianza, el límite inferior, y el límite superior del 95% es ese. ¿No? Para el beta 1. Y acá en la presentación se explica cómo sacar esto en Gretel, ¿ya? O sea, o se muestra cuál es el resultado, ¿no? Bien.